Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, profesor. Mi nombre es Francisco Vázquez Lucas. Soy alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Relaciones Internacionales para la materia de tópicos de Economía Internacional. En esta ocasión haremos un video acerca de la integración de América Latina y el Caribe y sobre todo haciendo énfasis en América Latina. Espero sea de su agrado y comenzamos. Bueno, la integración concebida como proceso gradual de acercamiento e intervinculación entre diferentes países responde a una tendencia objetiva que en la actualidad tiene como núcleo de sus objetivos la esfera económica, aunque trasciende a los ámbitos socioculturales y requiere de la voluntad política para su avance en el caso de los países subdesarrollados. El proceso de regionalización en las Américas es uno de los elementos a los que mayor importancia conceden todos los actores vinculados a las relaciones internacionales de nuestra región, pero se trata de un problema complejo que incluye dimensión política, económica, social y sobre todo cultural. Bueno, para poder entender el proceso de integración de América Latina o de Latinoamérica, pues tenemos que retomar algunos antecedentes. Y bueno, la integración, pues no obstante, ha sido el resultado de políticas de Estado y en este sentido sus consecuencias positivas y negativas son atribuidas habitualmente por la población a las políticas gubernamentales. En los años de la posguerra y en el contexto de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL de las Naciones Unidas, se emprendieron acciones concretas llevadas a cabo por la burguesía latinoamericana. Se fueron contemplando bloques o regionales de integración económica. Y fue así que en América Latina los primeros pasos en el proceso de integración comenzaron a darse hasta 1955, al fundarse la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, o lo que conocemos como ALAC, transformada en 1980 en ALADI, o la Asociación Latinoamérica de Integración. Para esto es necesario vemos de forma necesaria estudiar a unos autores que sobre todo tienen muchísima experiencia en lo que es América Latina y el Caribe. En este caso vamos a estudiar a Sadichi Serpa de Hurtado, que nos brinda demasiada información para la integración de América Latina en la historia del proceso de integración económica en América Latina durante 1810 al 2003. Y bueno, referente a sus características, nos dice que bueno, su concepción económica es el direccionamiento estatal para alcanzar el desarrollo económico con un sesgo antiexportador o cerrado al mundo, por los costos de producción cada vez más altos que implican las dificultades para ingresar al mercado externo. Bueno, los primeros ejemplos de regionalismo que nos da la autora y el autor que nos dice cerrado en América Latina, bueno, se le evidenciaron con la concreción del Mercado Común Centroamericano, o el MCSA, y posteriormente la firma del primer Tratado de Montevideo en 1960. Aunado a ello, también nos dice que la importancia del mercado regional, complementado con los convenios u acuerdos firmados hasta 1979, es diferente para cada una de las categorías de productos considerados por la clasificación uniforme por el precio del comercio internacional, en el CUSI. Y bueno, también nos da indicaciones sobre la dinámica de comercio que convirtió a las exportaciones extrarregionales de petróleo y bienes primarios en la trampa del proceso de integración. Esto fue para la región a partir del año de 1976, hasta en algunos casos para todo, sobre todo más bien en el sur de Latinoamérica, que fue una de las regiones de nuestra América Latina, de las cuales se vieron un poco más afectadas por el proceso de integración y sobre todo por su brecha que quedaban en su posición geográfica hacia el sur. Bueno, Serpa de Hurtado también nos dice en sus ideas clave que las estrategias de aprovechamiento por aprendizaje de las ventajas comparativas en la manufactura a nivel regional en Latinoamérica es sustituida por las exportaciones de materia o bienes primarios y petróleo, a diferencia de otras regiones del mundo en donde se especializan en productos altamente procesados o tecnológicos,
creando no solo nuevos patrones de comercio interregional, sino también unas bases un poco tambaleantes o falsas al desarrollo del proceso de integración. Esto todo es referente a la integración económica basado en el aprovechamiento de la industrialización sustitutiva. También nos dice que, bueno, la ALAC, sobre todo porque no funcionó, pues evidenció todos estos problemas, ¿no? La distribución inequitativa de oportunidades entre los distintos miembros de la asociación, sobre todo mostró la confrontación entre países latinoamericanos con el fin de equilibrar el sistema de beneficios. Y bueno, las nociones de integración de este acuerdo pues apuntaron a la cooperación para el desarrollo económico en la región, evidenciadas de la promoción de instrumentos económicos e institucionales como la liberalización del comercio interregional y el establecimiento del arancel externo común o el AC. Bueno, Serpa de Hurtado también nos dice que entre el objetivo o los objetivos principales de esta integración en Latinoamérica pues fue el nuevo regionalismo que orientó a la política comercial hacia ajustes que disminuyeron las barreras arancelarias y no arancelarias. Todo esto referente al comercio, combinándose con una política cambiaria pertinente para la promoción de exportaciones. También las reformas económicas que cambiaron el entorno macroeconómico latinoamericano, al igual que en el pasado proceso de regionalismo cerrado, en donde los países de menor desarrollo siguen teniendo menos oportunidades dentro del proceso de integración. Bueno, por otro lado también tenemos a otra autora, o una autora que también nos da referencia sobre todo al proceso de integración de Latinoamérica y el Caribe. Esto en su texto de la integración regional en América Latina y los nuevos y viejos esquemas de incertidumbres del futuro. Bueno, dentro de sus características podemos encontrar que tiene como base en su concepción originaria la integración, que se considera un factor inductor del cambio y de los cambios de solidaridad según el modelo europeo. Podríamos citar que podría ser como una copia o tratar de copiar el modelo europeo. Sin embargo, esta visión no apareció tan directamente reflejada en la mayor parte de los procesos posteriores que algunos autores han llamado posliberales. La integración regional creó un marco más eficiente para la provisión de bienes públicos y para la generación de oportunidades a través de la negociación conjunta. Pero en el ámbito social, pues tuvo gran parte de iniciativas de integración o cooperación regional que tenían una meta común, ¿no? La lucha contra las desigualdades sociales y la promoción a la cohesión de salud y a la desigualdad social, que bueno, prácticamente fue una brecha que detonó los procesos sociales, pero que de alguna forma tenía un poco de rezago en el proceso de integración de Latinoamérica. Y también los procesos de integración que han favorecido un aumento del grado de confianza entre muchos de los países de América Latina, que han perdido el temor referentemente a cooperar en áreas tan sensibles como la defensa o las misiones de observación electoral, como les establece en el marco UNASUR. Esto también cabe reflexionarlo y analizarlo porque si bien a diferencia de los procesos de integración europea, por ejemplo, que es el que tenemos a la mano, pues sus procesos electorales son altamente democráticos, ¿no? Estamos hablando de que en Europa es muy difícil que exista un fraude electoral, que gane no decimos que no pase, pero referente a sus instituciones altamente democráticas y electorales, pues resulta un poco complicado que haya deficiencias en los procesos electorales, ¿no? A diferencia de los procesos de Latinoamérica, en donde pues se da mucho a la corrupción, a estos procesos electorales fraudulentos, a que si bien tenemos instituciones electorales pues de muy alto respeto para nosotros o que nosotros respetamos, pues básicamente a fin de cuentas los políticos o estas brechas electorales son violadas y pues ganan candidatos que no deberían de ganar o hay procesos electorales fraudulentos, cosa que no pasa tan seguido en Europa, ¿no? Bueno, también una deficiencia observada es que al igual que en el pasado, los mecanismos de integración no funcionaron porque estas listas preferenciales pues muestran, por ejemplo, que los aranceles externos comunes eran difíciles de fijar y cumplir para todos los países miembros de estas integraciones regionales. Dentro de sus ideas clave de la autora, pues nos menciona que la integración
También ella la ve como un factor para superar problemas comunes, como la inseguridad, la estrategia de seguridad de Centroamérica, que fue una de las principales manifestaciones de la voluntad de una región golpeada por la violencia, como lo es Centroamérica. En hacer un diagnóstico común de esa amenaza e identificar los medios para hacerle frente son una de las ideas clave o soluciones que nos propone la autora, ¿no? Pero que a fin de cuentas, pues poniéndolas ya en práctica, pues son un poco difícil de cumplir. Otra de las ideas clave que nos da la autora es que pues además el peso del bilateralismo sigue siendo determinante en la resolución de las agendas de sus regiones. La integración pues no se ha convertido en un instrumento útil para la resolución de los problemas concretos entre los gobiernos. Y asimismo el sentido político del regionalismo latinoamericano pues apunta a una diversificación de opciones que terminan debilitando frente a los retos regionales, ¿no? Y pues la opción escogida entonces por los gobiernos ha sido la multiplicación de lógicas de integración, en donde las afinidades hacia modelos de desarrollo o las distintas apreciaciones estratégicas sobre la naturaleza del orden mundial pues son cambiantes, ¿no? Y hay muchas veces que pues no corresponden a nuestra integración o a nuestra calidad o estilo de vida en Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo concluye la autora? Dentro de su objetivo principal y en su conclusión, pues bueno, ella nos dice que desde el surgimiento de la ODECA y posteriormente con la creación del SICA, se han registrado importantes avances en el proceso de integración centroamericana. Pero los problemas de la región, pues no obstante, persisten y algunos son graves, condicionantes a su desarrollo, como la exclusión de una parte importante de la población de una región donde persistan altas tasas de desigualdad y sobre todo de pobreza, o el incremento de la inseguridad, que también es una característica derivada de la pobreza. Y bueno, los acuerdos de paz pues han sido exitosos porque han logrado una paz duradera referente a algunos entables que han tenido las regiones, pero referente a la paz pues no hemos desarrollado como tal un proceso de integración exitoso, sino que de alguna forma pues cada país de Latinoamérica pues hemos procurado por la paz, ¿no? O sea, no interferimos en otros asuntos de otros estados, a diferencia de Europa, ¿no? En donde constantemente están en guerras, pero de alguna forma estos procesos que sí han funcionado de paz, pues estos no han funcionado de la misma forma en el proceso de desarrollo económico y sobre todo de desigualdad en cuanto a salud y sobre todo para erradicar la pobreza. Y bueno, también para poder estudiar estos procesos de integración latinoamericana y del Caribe, pues también tenemos a otro de los autores que son muy reconocidos y que es muy importante de estudiarlos. Él es Rafael A. Cornejo, en su texto Estrategias y Mecanismos para la Convergencia de los Acuerdos Comerciales en América Latina. Y bueno, dentro de sus características, pues este autor nos dice que, bueno, se entablan diversos intentos de convergencia realizados por los países latinoamericanos para profundizar su integración regional, ¿no? Aunado a ello, pues pugnan por esta integración, pero últimamente se ha visto más del lado económico que del desarrollo social o del desarrollo para la desigualdad, para que haya menos desigualdad. Nos dice que a mediados de los años 80 y en el marco de un abandono de modelo de sustitución de importaciones, una crisis de deuda externa en toda la región y el auge del consenso de Washington, pues la apertura comercial empezó a ser vista como un motor importante para impulsar el crecimiento en América Latina. Es a lo que nos referíamos sobre un proceso de integración altamente económico. Y bueno, así se avanzó en la convergencia de los acuerdos comerciales actualmente vigentes e identifica aquellas acciones necesarias para su concreación vinculadas a los regímenes de origen. Y bueno, más allá de las marcadas diferencias de la firma del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, al interior de la región, todos los países siguen manteniendo, aunque con diferentes grados de ambición, una agenda abierta para conseguir la firme profundización de sus acuerdos comerciales. Por dar algunos ejemplos, México se propone ampliar sus acuerdos con socios regionales, en particular con estados o con países de este lado como le conocemos, como Brasil, con Argentina y con Ecuador.
Y bueno, dentro de sus ideas clave del autor, pues nos entabla una realidad comercial, ¿no? Una realidad comercial regional que nos muestra que el denso entramado de acuerdos comerciales ha logrado prácticamente finalizar la liberalización arancelaria en la mayoría de las relaciones bilaterales intra-ALADI. Solo quedan pendientes las negociaciones entre las mayores economías regionales de Latinoamérica o de América Latina, que es el caso de México, con Brasil y con Argentina. Y bueno, la liberalización arancelaria alcanzada no implica necesariamente una circulación igualitaria entre los países que liberaron coincidentemente una mercancía, pues dado que nos dice el autor que existe en cada acuerdo un régimen de origen que determina exigencias específicas para que los productos sean reconocidos como originarios. Y bueno, otro de los puntos y de las ideas clave que nos da el autor es que bueno, la región limita las posibilidades de desarrollar encadenamientos productivos o competitivos porque los regímenes de origen existentes impiden al productor considerar al insumo importado preferencialmente bajo un acuerdo como originario en posteriores operaciones realizadas fuera del acuerdo. Esto en materia económica de la integración de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, ¿cómo concluye el autor? Bueno, dentro de cómo concluye el autor y dentro de su objetivo para finalizar, pues nos dice que la variedad de temas de los acuerdos comerciales, como la diversidad con que los mismos son acordados y la falta de algunas negociaciones bilaterales, pues constituyen un desafío actual para construir un esquema que logre vincularlos, estableciendo de manera generalizada puentes entre ellos y así eliminar una brecha de distanciamiento. También nos dice que la acumulación ampliada pues permite bajo ciertas condiciones reconocer como originarios a los insumos provenientes de un tercer país, con el cual cada uno de los socios de un acuerdo tiene otros acuerdos previos que liberaron o dan pauta de forma para liberar sus aranceles. Y bueno, otra de las cuestiones que nos entabla el autor es que también de esa forma la acumulación ampliada permite aprovechar simultáneamente la liberalización o la liberación arancelaria y ser reconocido como originario en más países, además de disponer de un reglamento regional que uniformice su aplicación, pues facilitaría una rápida cosecha temprana de beneficios para cualquier proceso de convergencia más ambicioso. Bueno, por otro lado, la CEPAL también bueno, también nos ayuda a entender este proceso de integración latinoamericana y del Caribe en sus perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe, el desafío de dinamizar las exportaciones manufactureras, el cual es un texto que nos detalla también este gran proceso de auge de integración económica, ¿no? En donde la participación del comercio intrarregional en las exportaciones totales de América Latina y el Caribe pues muestra una tendencia descendiente desde el 2014. En 2019 alcanzó un 14%, que fue el mismo nivel que registraba a inicios de los años 90 y que se proyecta que en 2020 podría disminuir aún más, casi al 12%. Todo esto a la integración económica hay que sumarle que le cabe un rol crucial en el desarrollo de América Latina, porque el mercado regional pues permite alcanzar escalas más eficientes de producción y al mismo tiempo aprovechar las complementariedades entre las distintas economías. Además de que pues el mercado regional ese es distinto, principal de las exportaciones latinoamericanas en términos de participación de las empresas. Y pues bueno, también nos hemos dado cuenta que en años recientes el número de empresas que exportaron a dicho mercado fluctuó aproximadamente entre un 31% y el 84% de todo este universo de empresas exportadoras en 8 países de la región, lo que la sitúa en el primer lugar entre todos ellos. Y pues bueno, para revertir la desintegración comercial y productiva de la región, pues es un desafío urgente para el desarrollo que resulta crucial para la profundización de los vínculos también entre el lado mexicano y el mercado común del sur o el Mercosur, particularmente en Brasil.
Y bueno, pues la CEPAL nos propone que las líneas de trabajo son tres, ¿no? Que contribuirían a revigorizar la integración regional, como es apoyar la recuperación post-pandemia y elevar la competitividad de América Latina y el Caribe, así como la convergencia en la facilitación del comercio, la mejora de la infraestructura regional de transporte y la logística y la cooperación en materia regional. Asimismo, otras áreas en las que existen valiosos trabajos que deberían acelerarse en nuestra región son la interoperabilidad de las ventanillas únicas nacionales de comercio exterior y la certificación digital de origen, que ya lo habíamos citado en el anterior autor. Y bueno, pues para concluir o como conclusiones, pues la pandemia de COVID-19 también es de suma importancia citarla porque pues el cierre temporal del comercio minorista pues afectaron a varias cadenas globales de valor, ¿no? Sobre todo aquí en América Latina. También el desplome del comercio internacional pues relevó el alto grado de exposición de la región a las turbulencias internacionales y a las vulnerabilidades asociadas a la interdependencia global. Y pues en esta última década se ha producido una creciente incorporación de la agenda de igualdad de género en la política comercial en distintos niveles. En la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, este tema se aborda de manera creciente, en especial desde la aprobación en 2017 de la Declaración Conjunta sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres. Y los países de América Latina y el Caribe, que pues también han incorporado gradualmente la igualdad de género en sus políticas comerciales, a como lo veíamos antes, ¿no? En décadas anteriores, que la participación de la mujer, sobre todo en América Latina y el Caribe, pues era muy deficiente o era mínima. Y bueno, pues en respuesta a un mundo unipolar dominado sobre todo en este lado del mundo por los Estados Unidos, se han formado diversas regiones, bloques económicos cuyos alcances iniciales han sido los de tratados comerciales, pero que vislumbran que se pudiera llegar a una integración política. Y pues la asociación entre semejantes con identificación de metas, problemas similares, puede arrojar beneficios comunes, en tanto que la alianza entre desigualdades subordina siempre al más débil o a los intereses y objetivos de los países más fuertes, o en este caso de Estados Unidos. América Latina debe diseñar una estrategia regional conjunta que le permita superar su atraso y mejorar los niveles de vida de su población, sobre todo ya marcar un antes y un después en esta brecha de desigualdad y en esta brecha de pobreza que tenemos muy marcada en América Latina. Y bueno, de ahí la urgencia de plantear una alianza latinoamericana que privilegie el desarrollo humano, redistribuya la riqueza, promueva el respeto y la recuperación de ecosistemas y regule el funcionamiento de capital transnacional, en especial el especulativo, al mismo tiempo que preserve la identidad y la soberanía de cada nación, como es el ejemplo de la integración de la Unión Europea, ¿no? Y el momento pues parece en estos tiempos propicio para el impulso democrático que se han despertado en importantes sectores de la sociedad latinoamericana, sobre todo a partir de estos auges de izquierda en lo que es el proceso democrático y estos nuevos gobiernos de izquierda que tenemos en América Latina, ¿no? En donde ya no nada más los partidos de siempre ganan elecciones y sobre todo estos partidos de izquierda como son referentes en algunos países de Sudamérica y de Centroamérica y sobre todo de México, pues ya empiezan a ganar más auge, ¿no? A quitar de esas presidencias a esos gobiernos que han gobernado durante años y que pues no han pugnado por el desarrollo de la población y que solamente han pues robado dinero y que pues obviamente se mete muchísimo en la corrupción y que bueno, estos nuevos gobiernos que pugnan por el desarrollo de los sectores indígenas, de las poblaciones más pobres y sobre todo de la desigualdad en la brecha de género y el apoyo a la mujer. Y además de la esperanza de cambio que para muchos representa pues los resultados que podríamos estar esperando en América Latina. Y pues el desempeño en funciones de los actuales regímenes que ha sensibilizado a diversos grupos de la población acerca de la importancia de contribuir por sí mismos a la defensa de los propios intereses y que los ha hecho percibir con la necesidad de participar en nuevos proyectos sociales y en nuevos proyectos que pues nos ayuden a resurgir como una integración latinoamericana y a poder triunfar como una integración y sobre todo pues para poder erradicar todos estos problemas que tenemos muy dentro en este lado del mundo que es Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias.